Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 2001 a 2010. Todas tus habilidades venenosas fueron transmitidas de maestros a maestros. Te has olvidado. Buen discípulo. Ve hasta el final. Limpiando las huellas digitales del teléfono. Hatoyama Enzin lo volvió a colocar en su lugar. Cuando la triste expresión volvió a su rostro, se levantó y salió de la habitación. Cuando volvió al pasillo, Chie Qianzan ya había explicado el propósito de su visita con varios otros expertos nacionales. Al enterarse de que el concurso de la Santa Medicina estaba a punto de celebrarse, Hatoyama Enzin rechazó la intención de viajar con él, afirmando que se quedaría para lidiar con la otra vida de sus discípulos. Después de un poco de seguridad, Chie Qianzan se fue a toda prisa, y varios otros comenzaron los preparativos para la competencia de sabios médicos chinos. La conversación se dividió en dos partes. Después de lidiar con el furor causado por la píldora de redención de longevidad, el día de la competencia de Medical Science se acerca cada vez más. Lo primero que debe hacer es prepararse para la competencia. La mañana crujiente estaba teñida de un ligero escalofrío. Con un sonido rugiente, 10 números de vehículos todoterreno salieron de la villa de Matthew. Los cuerpos de los vehículos estaban marcados con el llamativo patrón de poder del Rey Reino del Sur. Cuando el convoy salió del reino de la provincia del sur, una figura humana estaba anotando silenciosamente todo esto en la parte superior del edificio detrás de él. Y detrás de su figura, la mujer de negro dudó. Finalmente, ella habló. Quinto maestro. ¿Quieres que te siga? Sacudiendo la cabeza, el maestro Chuegu no estuvo de acuerdo. En la caravana, tengo otros arreglos. Con la protección de Evil Wolf, no tiene que preocuparse por la seguridad de Xiaode. Al escuchar el nombre de Evil Wolf, la mujer de negro asintió y no dijo nada más. Sin embargo, lo que no sabía era que, de hecho, el maestro Chuegu también tenía un poco de preocupación por dentro. Era solo que no lo dijo en voz alta. La línea de visión regresó al costado de la caravana. Detente. Para. La voz se transmitió instantáneamente a todo el convoy a través del intercomunicador. La puerta del auto se abrió y Wang Peide sostuvo con impaciencia la cintura de sus pantalones en sus manos antes de zambullirse en el bosque al borde de la carretera. Maldito. No es solo un pequeño médico que apareció en Eastcliff. No puedo creer que tenga que estar acompañado personalmente por el joven Wan. ¡Qué mala suerte! Después de sacudir su cuerpo, dio un va hacia un lado. Ahora regresó al auto con la cara deprimida. Lo que no sabía era que no muy lejos, en la rama de un árbol, había una sombra negra en silencio. Y cada palabra que dijo había caído en oídos sordos. Cuando la caravana partió de nuevo, la figura oscura en el bosque sacó su teléfono móvil y parecía estar informando a alguien. Después de un largo día y un viaje nocturno, la caravana también estaba a medio camino. El largo viaje parecía extraordinariamente tedioso. Apoyado contra la ventana del asiento trasero, Wang Peide se quedó dormido. Justo entonces, 4 grandes camiones contenedores siguieron lentamente el convoy. Uno de ellos incluso comenzó a acelerar lentamente, mirando el camión contenedor que viaja directamente frente a él. En este momento, el convoy no viajaba a baja velocidad y, según el sentido común, un vehículo de transporte tan grande no habría elegido adelantar. Pensando en esto, Snake, un hombre fuerte de mediana edad en la parte delantera del automóvil, apagó el cigarro en la mano. Poco a poco, habló. Todos los miembros levantan el ánimo. Parece que alguien viene a interceptarnos. Al mismo tiempo que sonó la voz del capitán en el intercomunicador del automóvil, todo el personal de seguridad que lo acompañaba sacó inmediatamente sus respectivas armas. En este momento, el camión de transporte condujo lentamente hacia el medio de la carretera. Luego se aplicaron los frenos, lo que obligó a todo el convoy a detenerse. No. 7. El auto no. 9 lo protege. Joven Wan. El resto de ustedes se bajan conmigo.
Vamos a conocer al otro lado. Con una sola orden. El personal nombrado se mudó inmediatamente. Al mismo tiempo, las puertas del contenedor del otro lado se abrieron instantáneamente y se agotaron las figuras densas. En un abrir y cerrar de ojos, todo el convoy estaba rodeado por cientos de personas. Me atrevo a preguntar quién está del otro lado. Serpiente preguntó con voz en alto. Al no ver la respuesta del otro lado, volvió a hablar. Caballeros, saben que somos la gente del rey del reino del sur. Maestro Chuegu, estás cansado de vivir. Incluso nos atrevemos a interceptar. Fue solo en este punto que la otra parte reaccionó. La multitud se movió y dio paso a un pasillo. Mientras la multitud observaba, el hombre vestido con gabardina caminó lentamente hacia el frente. No tenemos intención de hacer enemigo del quinto maestro. Mientras entregue Matthew, naturalmente puede dejar ileso. De lo contrario, era obvio que este grupo de personas venía por Matthew. Aunque el otro lado estaba superado en número, Snake al costado de la caravana no se había quedado corto de su aura. O si no, las personas de mi reino del sur no son algo que puedas quitar con solo una palabra. Hermanos, ¿lo prometen? Mientras sus palabras cayeron, la multitud que rodeaba la caravana respondió de inmediato. No. La respuesta ordenada y unificada fue fuerte y clara. Ja 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 ja. Con solo unos pocos de ustedes pequeños tanks. También quieren quitarnos a la gente. Vamos. Ven aquí si no tienes miedo a la muerte. Te mostraré de lo que es capaz un maestro. ¿Qué es todo este sinsentido? Ven si puedes. Sí. El abuelo te está esperando. Al escuchar las burlas de la otra multitud, el hombre encubierto se encogió de hombros y luego una sonrisa burlona también escapó de su rostro. En ese caso, tendré que quitarte la vida de mala gana. A excepción de Matthew y Wanpeide. Todos los demás son asesinados. Con un comando. El cerco de cientos de personas se cerró en un instante. Frente a la prensa negra de los enemigos, Snake no mostró el más mínimo miedo. Después de escupir, cargó de frente. Cuando los dos lados chocaron, agitó los brazos en un movimiento suave. Y con un destello de su espada, el luchador opuesto se detuvo en seco. Con una expresión de dolor, cubrió su abdomen con pánico. Sin embargo, esto fue en última instancia un movimiento inútil. Y con la sangre derramándose, lo cortaron en la cintura. Aunque el personal de seguridad que acompañaba al convoy eran todos practicantes natos. Pero un buen hombre no puede ser superado en número. Ante varias veces la cantidad de enemigos, luchó duro para defenderse del ataque del otro lado. Pero se abrió una brecha en el círculo de guardia. Cuando se acercó al auto, uno de los luchadores comenzó a recoger a la puerta apresuradamente. Con un clic, la puerta del auto se abrió inesperadamente sola. Y luego salió una voz helada desde adentro. Joven Juan, solo quédate en el auto. No te preocupes por nada más. Y Wanpeide, que estaba a su lado, inmediatamente asintió con la cabeza en cooperación. Era solo que, incluso como su propio guardaespaldas, estaba un poco inquieto. Este hombre era el lobo malvado más feroz en la mano del quinto maestro. Y extremadamente asesino. Un poco pervertido. Para ser precisos. Cada vez que golpea, tiene que ser un desastre sangriento. El tipo de escena que no te mata, pero que también puede asquearte hasta la muerte. Con Chapped White Snake. Es una combinación extremadamente buena. Después de recibir la respuesta de Wang Chao, Wolf investigó su mano derecha y ahogó la garganta del otro luchador. Después de salir del auto, Wolf lo levantó directamente en el aire. No importa cuánto luchó la otra parte. Su brazo permaneció tan estable como una roca. Cuando agarró la cabeza del otro hombre con la mano, le arrancaron toda la garganta. La sangre que brotó salpicó toda su cara. El luchador, que había estado pisoteando frenéticamente, cayó a cuatro patas, dejando a un lado el cadáver. El lobo malvado habitualmente le lamió los labios. Su mirada profunda revelando una fuerte intención asesina. Parecía que lo que estaba frente a él no era un enemigo, sino un grupo de corderos esperando ser sacrificados.
tragando. Varias personas del otro lado estaban asustadas por los crueles métodos del lobo malvado y se detuvieron en seco. Aunque todos eran practicantes. Nunca antes habían visto una escena así. Después de algunas dudas, uno de los luchadores más atrevidos gritó: «Mierda. Él es solo una persona. Hay más de 10 de nosotros. De lo que tenemos miedo. Este hombre está tan decidido a evitar que nos acerquemos. Lo que significa que debe haber a Matthew escondido en el auto detrás de él. Hermanos, mátenlo». Ante la mención de Matthew, la multitud se energizó de inmediato. Ese era un hombre que valía $100 millones. ¿Y si lo devolvían? El dinero se pagaría de inmediato. La primera vez que la caravana encontró una intercepción, el maestro Chuegu recibió la noticia, mirando la tetera frente a él. Su rostro era terriblemente sombrío. Muy bien. Muy bien. Sabiendo que era mi convoy. ¿Cómo te atreves a interceptarlo? Pídalo. Haga que las tropas de apoyo se apresuren a rodearlo y matarlo. Sí. La primera vez que se dio la orden del lado del maestro Chue, otro grupo de hombres que originalmente se habían quedado muy atrás del convoy inmediatamente se aceleró. Este fue también un movimiento secreto del quinto maestro por si acaso. En el caso de la situación actual. En el otro lado. Cuando el equipo de apoyo llegó a la escena de la batalla, una gran parte de ambos lados ya se habían perdido. Después de todo, tenían la ventaja de ser superados en número. Después de una larga lucha, los Interceptors, liderados por el hombre encubierto, habían llegado al borde del convoy. Mientras arriesgaban sus vidas, terminaron de revisar todos los vehículos. Sorprendentemente, no encontraron la figura de Matthew, mirando el medio del convoy. El único SUV que no había sido buscado. El hombre encubierto de repente se sintió incómodo por dentro. En este momento, las tropas de apoyo enviadas por el quinto maestro, ya que habían matado en el campo de batalla. Por un tiempo, la situación dio un giro brusco. Al ver a sus hombres menguar, el hombre encubierto apretó los dientes. Todos. Denme la oportunidad de derribar ese auto. Con una sola orden. 100 hombres respondieron. Aunque ya habían roto el cuello de docenas de luchadores del oponente. El propio Evil Wolf había gastado mucha energía física. Ahora que el otro lado no lanzó un ataque suicida, sintió que no podía resistir por un tiempo. Sin la menor vacilación, destrozó la garganta de su enemigo más cercano con un solo golpe. Luego se dio la vuelta y sacó a Wanpei del auto. Como los dos no eran el objetivo principal, Evil Wolf mató fácilmente a Wang Chao fuera del cerco. En este momento, no había más lobo malvado, el dios de matar, para detenerlos. La multitud se abrió paso instantáneamente hacia el auto. Sin embargo, en el momento en que abrieron la puerta del auto, el hombre encubierto quedó estupefacto. No había señales de Matthew adentro. Mierda. He quedado atrapado. Inconscientemente. Quería aprobar la información aquí. Sin embargo, ¿cómo podrían los pocos líderes de los hombres del quinto maestro darle esta oportunidad? Tan pronto como llevaron a Wang Chao a un lugar seguro, Evil Wolf, junto con Snake, mató al hombre encubierto. Originalmente, ni siquiera estaba cerca de la fuerza de Evil Wolf. Y con los dos atrapados, se derrumbó uno tras otro. Cuando vio la hora, Evil Wolf lanzó un golpe que golpeó la espalda del hombre encubierto sólidamente. Al mismo tiempo, Snake le cortó el brazo derecho. Los dos lados se separaron brevemente. Mirando a su alrededor, vio que sus hombres habían sido decapitados. La desesperación lo cubrió. Perdiendo. No esperaba que la otra parte dejara sus vidas para resistir la caravana. Pero era solo una trampa de fase. Pensarlo trajo una sonrisa miserable a la cara del hombre encubierto. Digno de ser el rey del reino del sur. Conocido como sabiduría del demonio. No esperaba usar ese Wanpei directamente como cebo para confundirnos. Pero todas las fuerzas que habían investigado al quinto maestro Chue lo sabían. Aunque este Wanpei era el hijo del hermano jurado del quinto maestro Wampa.
Este quinto maestro Chue lo trató completamente como a su propio hijo. Fue precisamente por esta razón que el hombre encubierto vio la figura de Wang Pei de dentro de la caravana. Solo entonces decidió sin pensar que Matthew debía estar entre ellos. Nunca había pensado que Wang Pei era solo un hechizo para que el rey del sur interrumpiera su visión. Mirando fríamente al hombre encubierto, Snake no respondió la pregunta, sino que solo preguntó con frialdad: dime el poder detrás de ti y puedo perdonarte la vida. Según las noticias del lado de Black Cloud, no existía esta persona entre las principales fuerzas en China. Eso significaba que el grupo de personas que los interceptaron era una fuerza cultivada en secreto por el enemigo. Como la investigación no pudo dar ningún resultado, Snake solo pudo preguntar en persona. Con una sonrisa miserable, una boca llena de sangre invadió los grandes dientes blancos. Un mal movimiento. Eso es porque no soy tan hábil como los demás. Pero no seas ingenuo. ¿Crees que hablaré? Después de decir eso, el hombre encubierto sacó el teléfono móvil en su bolsillo. Al ver que estaba a punto de informarle la noticia al hombre detrás de él, en su ansiedad, Snake dio un paso adelante. Antes de poder marcar el teléfono, apuñaló al hombre encubierto a través de la cavidad torácica. Con un giro del cuchillo, todo el corazón se hizo añicos. Sin la más mínima lucha, el hombre encubierto perdió instantáneamente toda su vida y cayó directamente al suelo. Aunque ya estaba muerto, sus mejillas llevaban una sonrisa petulante. Fue solo en este momento que Snake sintió que algo andaba mal. Al levantar su teléfono móvil, no había ningún mensaje telefónico en la pantalla. Afortunadamente, la píldora de recuperación en la mano de Matthew había sido codiciada por las principales potencias durante mucho tiempo. Si no fuera por el hecho de que él estaba en el Reino del Sur y tenía el refugio del quinto maestro Chue, ya habrían hecho un movimiento para arrebatarlo. Como era de esperar, su viaje a la capital para participar en la competencia de Saint of Healing sin duda atraería la atención de todas las grandes potencias. La riqueza y el dinero serían demasiado grandes, y los ingresos que podría generar este elixir rejuvenecedor serían demasiado sorprendentes. Esta fue también la razón por la cual el maestro Chue había planeado su viaje para Matthew. El lugar de nacimiento de la recreación Dan estaba dentro de las 6 provincias del sur que gobernó. Tenía una ventaja inherente de estar cerca del agua. Cuando Matthew llegó a su puerta para pedir ayuda para resolver la crisis en las 2 provincias de Eastshire, le dio plena autoridad para actuar por él. Las 2 partes habían alcanzado hace mucho tiempo una relación cooperativa. Aunque para diluir el impacto en el mercado de la píldora de longevidad TUI, habían renunciado a la mayoría de sus ganancias y vendieron la píldora de rejuvenecimiento a un precio bajo. Pero debes saber que el mundo no es solo las 2 provincias de Eastshire y Suzhou. El mercado real, que está abierto a todo el mundo, es la raíz de los horribles ingresos generados por la píldora del rejuvenecimiento. La otra razón por la cual el maestro Chue estaba tan dedicado a este acuerdo fue su reconocimiento de las habilidades médicas de Matthew. Desde el momento en que Matthew hizo su fortuna, había visto todo lo que había hecho a los ojos del maestro Chue. También se sorprendió por su capacidad de convertir la descomposición en magia. Mientras Matthew pudiera participar en esta competencia, definitivamente se destacaría como un caballo oscuro. Y cuando llegara el momento, tomaría los 10 primeros lugares en la competencia. Entonces, la fama de su Matthew y los ingresos que podría aportar al Reino del Sur podrían superar con creces la inversión en este diseño. Por esta razón, incluso había arreglado que Wang Pei saliera y cubriera el viaje de Matthew. Este era el hijo de su propio hermano jurado, Wang Pade. Y aunque es un hermano jurado, es mejor que un hermano de sangre. Wang Pa se atribuyó mucho la fortaleza y el estatus que tenía hoy. Maestro Chue. Es una pena que cuando Wang Pa peleó con Zhang Baling, el rey de las 100 espadas de la victoria, se perdió un movimiento y fue cortado por el brazo de su oponente. Hoy, todavía está recluido mientras cura sus heridas. En cuanto a Wang Pade, se le confió naturalmente al cuidado de su hermano, el maestro Chue Wu, el quinto maestro y su esposa, Son Luoyi. Siempre han sido una pareja solo de nombre, pero no en realidad. Con los años, no habían tenido hijos. Para este sobrino,
El maestro 5 naturalmente lo trató como si fuera su propio hijo. Y casi siempre respondió a sus peticiones. Sin embargo, tenía sus propias consideraciones al colocarlo en una situación tan peligrosa. Incluso si las personas que lo interceptaron y lo mataron matarían a Matthew. Pero no había forma de que se atrevieran a tocar a Wanpei. De lo contrario sería una situación sin ganar. Cuando volvieron las noticias, lo primero que hizo el maestro Chue fue preguntarle sobre la condición de Wanpei. Se sintió aliviado al saber que el otro hombre estaba ileso. Aunque tenía absoluta confianza. Si hubiera ocurrido un accidente, realmente no podría explicarle a su hermano. Además, se corrió la voz del lado de la serpiente de que había cometido un gran error y le pidió al quinto maestro que lo reprendiera. El quinto maestro también preguntó en confusión. ¿Un gran error? Sí. Después de que Black Clat había dado un relato completo de Snake, que había decapitado al hombre encubierto a toda prisa. Aparte, el quinto maestro era indiferente y agitaba su mano. Esta persona organizó el acto de entregar el mensaje. El propósito no es ser capturado vivo y torturado severamente. Es por eso que quería dejar que la serpiente impaciente cayera en su camino y lo matara. Él es bastante inteligente. Al llegar y tocar la mesa, el quinto maestro volvió a hablar. No importa. Hace que sea difícil para este genio asesino jugar trucos con otros. Dile que envíe a Xiaode de forma segura de regreso al Reino del Sur. Si sucede algo, le romperé las piernas a su perro. Por otro lado, después de que terminó la pelea, Black luego llevó a una gran cantidad de personal a comenzar a procesar la escena. Porque antes de eso, el personal de apoyo ya había bloqueado las carreteras en los dos extremos delanteros. No había tráfico yendo o viniendo en la carretera en este momento. El sol se estaba poniendo. Cuando el camino volvió a estar abierto al tráfico, todo volvió a su tranquilidad original. El sol se ponía al anochecer y los árboles y las flores se balanceaban en el viento, cabalgando a la luz de la luna. Una gran camioneta lentamente se detuvo en el resto. Belleza. Llena el tanque de combustible. Las palabras viven abajo. El personal de la estación de servicio, tirando apresuradamente de la tubería de gas hacia el costado del camión. Date prisa. Date prisa. Me muero de hambre. Saltando de la cabina, dijo el príncipe ansiosamente. Detrás de él estaba Gurushien y Matthew. Este fue solo otro de los arreglos del maestro Chueguru, reparando las pilas a la intemperie, pero haciendo un movimiento secreto, bajo el pretexto de escoltar el auto de Wanpei. Atrajo la atención de todos. Matthew y su grupo, por otro lado, se disfrazaron de conductores que manejaban camiones. Aunque se fueron mediodía tarde al convoy, ahora estaban a mitad del camino. Como tenían prisa, los tres encontraron un restaurante de comida rápida al azar y estaban listos para sobrevivir. Pero ni siquiera se habían establecido todavía. Del lado del príncipe, recibieron un mensaje. Efectivamente, el lado de Wanpei ha sido interceptado y asesinado. Aunque el lado del quinto maestro ha perdido a más de 40 hombres buenos. Pero las 300 personas que interceptaron los asesinatos fueron estranguladas. Al escuchar esto, Matthew no pudo evitar admirar en secreto el arreglo del maestro Chue. Ese convoy, que se había puesto bajo la bandera del rey del Reino del Sur, más un convoy de 10 números de vehículos todoterreno para escoltarlo. El otro lado todavía eligió hacer un movimiento. Se podría imaginar que para obtener la receta secreta de la píldora de recuperación en sus manos. Este grupo de personas simplemente no tenía corazón. ¿Has descubierto a los seguidores de este grupo de personas? Ante la pregunta de Matthew, el príncipe heredero sacudió la cabeza. No. Este grupo de mano de obra, por un lado, fue cultivado en secreto por el otro lado. Además, la única persona que lo sabía fue asesinada por los hombres del quinto maestro por error. No hay forma de descubrir nada valioso. Pensando en ello, este tipo de cosas, si se hubiera ganado en los enormes beneficios, no habría importado pelear con el rey de Southland. Pero ahora que la operación de intercepción había fallado, nadie dejaría un talón y establecería un enemigo fuerte para nada. Primero arreglemos algo de comer.
antes de que las noticias se filtren allí. Tendremos que darnos prisa y ponernos al día. Solo estaremos a salvo una vez que entremos en los límites de la capital. Al escuchar el recordatorio de Guschien, Matthew asintió con la cabeza. Después de seleccionar casualmente algunas porciones de comida, los tres se prepararon para comer para ponerse al día con el camino antes. Sin embargo, antes de que pudieran colocar la boca, los tres de repente sintieron un leve aura asesina. En ese momento, una niña apareció de repente en la mesa. «Es muy difícil encontrarte», dijo la niña despreocupadamente, dirigiéndose al lado opuesto de Matthew con una cadera. Al ver que la mujer parecía estar familiarizada con Matthew, Guschien y el príncipe heredero solo entonces guardaron los movimientos que estaban por comenzar. La persona que vino no era otra que Bamboo Leaf Green. Sin ceremonia, hizo su movimiento directamente y comenzó a disfrutar de la comida en el plato de Matthew. Y en el momento en que vio a Bamboo Leaf Green, Matthew se preocupó. Como él, Bamboo Leaf Green pudo encontrar el suyo. Entonces no había garantía de que los suyos pudieran escapar de los ojos de las grandes potencias que los observaban atentamente. Pensando en esto, ya no dudo. Llévelo a la carretera y cómelo. El resto del viaje podría no ser demasiado suave. Mirando a Bamboo Leaf Green, Guschien y el príncipe heredero, que viajaban con él, naturalmente entendieron el significado entre las palabras de Matthew. No te vayas. Todavía tengo algo para encontrarte. Al ver a Matthew levantarse e irse, Bamboo Leaf Ching también dejó la comida en sus manos. Con eso, él también lo siguió. El auto comenzó y los tres miraron con los ojos abiertos. A través del espejo retrovisor, Guschien miró a Su Yekin, que estaba sentado con las piernas cruzadas en una cama simple con un gran cuchillo en la mano. Luego, con una mirada extraña, miró a Matthew. Fue el príncipe heredero quien fue más audaz y sacó a Matthew para preguntar en voz baja: «Hermano mayor, esto no está nuevamente afuera y déjalo que el viento». Antes de que se pudiera pronunciar la palabra «deuda», el príncipe heredero detuvo apresuradamente sus palabras. Porque en este momento, el gran cuchillo verde hoja de bambú ya había cruzado por encima de su cuello. La intención de matar era fuerte. Concedió apresuradamente: «Belleza. Solo estoy bromeando. Hablemos correctamente. Jejeje». Solo después de que la espada grande se fue, el príncipe heredero suspiró secretamente con alivio. «¡Qué feroz perro! Las luces están escalonadas». Conduciendo la gran camioneta, Matthew y su grupo emprendieron su viaje una vez más. Mirando detrás de él, un aura débil y mortal surgió instantáneamente cuando se encontró con su mirada con Bamboo Leaf Green. Asustó al príncipe, que rápidamente volvió la cabeza. «Hermano». Después de tirar de la ropa de Matthew, levantó una ceja hacia atrás. «Muy bien. No hay necesidad de ser curioso. Este es el discípulo de Handrit Victor y Blade King Sang Balingu. Bamboo Leaf Green. Algunos de los encuentros anteriores». «Mierda. Discípulo de Sang Balingu». Después de conocer la identidad de este Bamboo Leaf Green, incluso Guschien, que conducía, casi dio en la dirección equivocada. No es de extrañar que fuera tan arrogante. Al plantear este asunto, Matthew también le preguntó al bulto en su corazón: «Por cierto, ¿cómo encontraste mi rastro? Si este asunto no se aclaró. Todavía había un día de viaje. Mi hermano lo dijo. Te dijo que irías por este camino y me dijo que te esperara en la parada de descanso. Además, en cuanto a cómo mi hermano sabía que vendrías aquí, no lo sé». Cuando Su Yekin mencionó a su hermano Sang Hyuduan, Matthew pareció entender lo que estaba sucediendo. Parecía que el Cien Rey de la Victoria también tenía sus ojos en él. «Señorita Yeching, ¿tiene algo importante en mente para este largo viaje para encontrarme?» Solo aclarando el propósito de Bamboo Leaf Green se puede conocer la actitud del Cien Rey de la Victoria. «La última vez usé esas píldoras de lesiones externas que hiciste. Siento que son efectivos. Así que esta vez te estoy buscando. Principalmente para traer algunas píldoras para mí y mi hermano». Al escuchar esto, Matthew en secreto dio un suspiro de alivio.
Mientras esta chica no estuviera aquí para encontrarse en problemas. Eso significaba que las fuerzas de Sang Hyulin no iban a atacar esta vez. Solo estaba vigilando su propio rastro. Por supuesto. Porque Matthew podía estar tan seguro estaba puramente fuera de su conocimiento de Su Yekin. Esta mujer era un personaje que solo decía lo que tenía que decir y no andaba por las ramas. No hay trucos. Y no hay necesidad de hablar sobre esquemas ni nada más. ¿Hay algún problema que no se pueda resolver con una sola barra? Sí lo hay. Entonces 2 cuchillos. Para decirlo eufemísticamente. Eso es simple. Para estar en el punto. Eso es cruz. Eso es bastante vergonzoso cantar. ¿Por qué esta vez? Cuando me fui a la capital. Me fui a toda prisa y no traje ninguna cantidad de píldoras. ¿Qué tal cuando vuelvo a la capital? Después de encontrar todos los ingredientes para refinarlo. Se lo enviaré en la primera oportunidad. Como había venido a pedirle un poco de medicina para lesiones externas. Matthew ciertamente no sería tacaño. Sin embargo, su propósito al decir esto era naturalmente esperar que Su Yekin saliera temprano para no involucrarse en este torbellino. Ahora que su rastro había sido descubierto. La segunda mitad del viaje seguramente sería difícil. Aunque con la disposición de cobertura del maestro Chuegu y la disuasión de su poderoso nombre. Un grupo de Xiao Xiao no se atreverá a hacer ningún movimiento. Ahora la primera mitad del viaje fue bastante suave y no encontró ningún obstáculo. Pero a medida que nos acercamos a la capital, es más probable que las fuerzas que codician al Dan reclamado hagan un movimiento. Esas grandes potencias que estaban en la etapa de esperar y ver de Yunben también elegirían hacer su movimiento en la primera etapa. Por lo tanto, Matthew no quería involucrar a Bamboo Leaf Green en esto. Solo que la gente no aceptó sus buenas intenciones. No importa. Todavía tengo muchas cosas que cuidar. No hay tiempo para postergar. Después de llegar a la capital contigo. Debes darte prisa y refinarlo. Regresaré cuando tome las píldoras. Aunque el tono de su voz estaba lleno de un fuerte sentido de impaciencia. Sin embargo, Matthew sintió calidez en su corazón de inmediato. Esta era su intención de escoltarlo hasta la capital. Desde que Sang Hyuduan había divulgado su rastro a Su Yekin. Lo que seguramente también le explicaría los problemas actuales de Matthew. Entonces. Gracias. Señorita Yeching. Girando la cabeza. Matthew le levantó el puño y dijo. Esta vez. Bamboo Leaf Green no respondió. Solo las comisuras de su boca estaban ligeramente enganchadas. El camión todavía estaba acelerando sobre la carretera. Con su gran fuerza como base. Las largas horas de conducción no causaron ningún impacto en Wuxian. Por el contrario. Fueron Matthew y el príncipe quienes estaban sentados en el auto quienes estaban somnolientos. En cuanto a Bamboo Leaf Green en la parte posterior. Todavía estaba descansando su gran espada característica sobre sus rodillas. Tenía los ojos cerrados. Sin saber lo que estaba pensando. Después del amanecer. Todavía era mediodía de viaje por carretera desde la capital. Aunque no había una gran sensación de agotamiento. Me dolían los ojos al concentrarme en el camino durante tanto tiempo. Las luces de freno se encendieron y la camioneta se detuvo lentamente. Se bajó el borde de su sombrero y se abrió la ventana. Viejo. ¿Por qué el bloqueo repentino? El conductor del vehículo a su lado era un hombre de buen corazón. ¿Cómo dice sí? Ha habido un gran accidente de tráfico más adelante. La carretera a la capital está temporalmente bloqueada. El orador no tenía intención. Pero el oyente tenía una intención. Aunque no podía estar seguro de la verdad de las noticias. Wuxian todavía despertaba a las 2 personas a su lado. ¿Qué pasa? Viejo Wu. Con un resoplido. El príncipe heredero preguntó en una neblina somnolienta. Después de dar una breve explicación de lo que había sucedido. Matthew inmediatamente levantó el ánimo. Si alguien lo arregló deliberadamente. No tiene sentido que nos detengamos aquí. Los que deberían atacar aún lo harán. Mirando el camino por delante. Reflexionó por un momento. Viejo Wu. Sal de la carretera. Tomaremos la carretera lateral. Asintiendo. La camioneta comenzó de nuevo. Después del tráfico que se avecinaba. Wuxian eligió una salida cercana y salió de la autopista.
Cuando el grupo llegó a la carretera nacional con 6 carriles en ambas direcciones, el espíritu del grupo se endureció. Presta atención a la situación circundante. Hay algo inusual en este camino. Mirando los vehículos a su lado cada vez menos, Matthew habló para recordarles. Según el sentido común, a medida que el día de la competencia de Santa Médica se acercaba cada vez más, tanto los médicos divinos participantes como los espectadores de toda China vendrían a ver la competencia. Ciertamente aprovecharían estos pocos días para llegar a la capital. La sección del automóvil que debería haberse congestionado era sorprendentemente un poco fría en este momento. Con el recordatorio de Matthew, Wu Xian también redujo lentamente la velocidad de su automóvil. Después de conducir a baja velocidad durante media hora, lo que les preocupaba finalmente sucedió. Mirando a través del espejo retrovisor, docenas de grandes y oscuros vehículos todoterreno estaban en persecución. Matthew. Vienen. Después de un recordatorio, Wu Xian pisó el acelerador hasta el fondo con un pie. Los vehículos detrás de ellos parecían darse cuenta de que estaban tratando de escapar y siguieron su ejemplo aumentando su velocidad. Pero un camión era un camión después de todo. E incluso si elevara su velocidad al límite, solo sería alrededor de 140 yardas. Pero el SUV detrás de ellos era diferente. Y en menos de medio minuto, la distancia entre los dos lados se redujo a menos de 10 metros. Abróchense los cinturones de seguridad y sostén los pasamanos. Al ver que Matthew y los demás estaban listos, Wu Xian bramó una vez más. El freno de emergencia está encendido. Ga. Con un sonido penetrante en los oídos de neumáticos raspando juntos, siguiendo una larga línea de freno, Wu Xian detuvo todo el gran camión. Sin embargo, la caravana que los perseguía no tuvo tanta suerte para ponerse al día con Matthew y los demás. Todos mantenían una velocidad de más de 200 metros. Ahora que el camión de repente frenó bruscamente, simplemente no pudieron reaccionar. Para evitar cargar en el gran camión, solo podían tomar refugio de emergencia y dejar que los lados izquierdo y derecho se alejaran. Sin embargo, al hacerlo, resumaron y aedaron a sus compañeros en ambos lados. Van. 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 El sonido de los autos colisionando sonó uno tras otro. Varios SUV en la parte delantera del convoy volcaron a sus lados. Ja 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 ja. Old Five es increíble. Después de mirar la obra maestra de Wu Xian, el príncipe heredero lo elogió y abrió directamente la puerta del automóvil. Con un largo salto, saltó de la camioneta, sacudiendo su cerebro. Sus puños estaban crujidos, su rostro lleno de emoción. Maldito. Después de sentarme en el auto durante tanto tiempo que finalmente puedo moverme. Aunque, siguiendo el lado de Matthew, su personaje estaba algo sobrio. Pero no lo olvides. Él era el príncipe heredero de Hai Cheng. Nunca había sido un cobarde en una pelea ni nada de eso. En resumen, fue tan emocionante como pudo ser. En este momento, junto al príncipe Wu Xian, Matthew y Su Yeqin también saltaron de la camioneta. Los cuatro, con un aire severo y asesino, caminaron lentamente hacia el convoy interceptor de cientos de personas. En este momento, el aire estaba justo y el sol brillaba intensamente. Fue un buen momento para matar. La capital. Un lugar donde el poder se reúne en el centro. No es exagerado decir que una persona al azar es recogida en el camino. El poder detrás de ellos es probablemente mucho mayor que el de las principales familias provinciales. A medida que se acercaba la competencia del Santo Doctor, representantes de todas las potencias en China acudían en masa aquí. Esto también hizo que la ciudad capital fuera aún más animada. A través de las puertas históricas de la ciudad se encuentra la ciudad antigua, la residencia de las principales figuras de la capital. Es un lugar tranquilo que no encaja con toda la capital. Casi no hay personas para ser vistas en las calles ordenadas. Y solo 3 o 5 limusinas caras ocasionalmente pasan. Y en un patio en la ciudad antigua, el hombre estaba saboreando tranquilamente el famoso té en sus manos. Y frente a él estaba parado un secuaz sudando. Cabeza familiar. La intercepción ha fallado. Una partida interceptora de 120 hombres. Ninguno de ellos sobrevivió.
Cuando llegaron nuestras tropas de apoyo de seguimiento. Ya se habían ido. Dejando su taza de té. Primero bromeó con el loro en la jaula por un tiempo. Y solo entonces habló lentamente. Eso es lo que quieres decir con infalible. Aunque el tono de voz era plano y no se escuchaban cambios de humor. Pero los hombres en el patio estaban tan asustados que directamente cayeron de rodillas y golpearon sus cabezas aún más fuerte en el suelo. Estaban en pánico. Pidiendo misericordia. Cabeza familiar. Cabeza de familia. Son mis subordinados los que han sido negligentes. Por favor. Dame otra oportunidad. Sin embargo. Antes de que se pudiera pronunciar la palabra. Todo llegó a un abrupto final. Y en el corazón de la frente del mendicidad del secuaz. Un pequeño agujero exudaba lentamente sangre. La vida se disipó instantáneamente mientras miraba con horror. Incluso si eres un desperdicio. Sigues siendo tan ruidoso. Cubriendo la caja de agujas plateadas. Su tono aún no mostraba la más mínima fluctuación. Cuando se volvió para seguir burlándose de los pájaros. Los cadáveres detrás de él ya habían sido eliminados por los otros hombres. Dentro del patio. Había regresado la atmósfera de canto de pájaros y flores. Era como si nada hubiera pasado. Y del otro lado. El olor a sangre llenaba la habitación entre los exuberantes árboles verdes. Bueno. Este es el primer lote. Respirando pesadamente. Preguntó Matthew. El sexto lote. Uf. Estoy exhausto. La gente está tan loca hoy en día. Estoy harto de matar gente. Apoyando su espalda contra el árbol. El príncipe heredero ya estaba cubierto de sangre en este punto. A su lado. Guschen y Suyekin también estaban sudando profusamente. Y frente al grupo había docenas de luchadores desconocidos. Después de 2 intercepciones en la carretera nacional. El camión había sido completamente desechado. Sabiendo que si continuaban por la carretera principal. Enfrentarían aún más intercepciones. Matthew decidió tomar el grupo y dar la vuelta al sendero a pie. Sin embargo. Aún así. El número de personas que los interceptaron continuó fluyendo. Continuemos. Y cuando crucemos el puente Dujin por delante. Entraremos en la capital. Para entonces. Estaremos a salvo. Después de decir eso. Van Bulliff Green luego puso la gran espada en su mano sobre su hombro y se alejó. Uf. Vamos. La esperanza está a la mano. Aunque ya estaba exhausto. El príncipe heredero aún mantenía esta mentalidad optimista. Cuando Matthew se acercó. Preguntó en voz baja. Hermano. Esta mujer es demasiado. Esta tarde. No ha habido menos de 100 almas muertas debajo de su daú. ¿Verdad? Dime honestamente. Dejó una deuda inesperada. Matthew. Que estaba tan insensible que no quería decir nada. Solo podía poner los ojos en blanco sin palabras. Este niño realmente no tenía miedo a la muerte. Ya había olvidado el miedo a que le pusieran un cuchillo en el cuello en la camioneta. Echó un vistazo a la apariencia de la otra parte. Matthew especuló en secreto en su corazón que debería haberlo olvidado. Al ver que lo estaba ignorando. El príncipe estaba listo para seguir haciéndole algunas preguntas más. Sin embargo. Cuando levantó la vista. Van Bulliff Green. Que lideraba el camino frente a él. Se miraba a sí mismo con una cara sombría. Esa mirada asesina le recordó una vez más que lo gobernaban por el miedo a la muerte. Se rompió la boca y se quedó callado al instante. Sin embargo. Lo que no sabía era que el aura asesina mordaz de la hoja de bambú verde en la ladera en ese momento no estaba dirigida a él. El largo viaje original ya era agotador. Parecía que su destino estaba justo delante. Si cruzaran el puente de 10 pies de largo. Podrían ingresar a la capital. Fue esta mera distancia de 10 pies la que había bloqueado por completo a Matthew y a los demás aquí. Al final del puente. Había una multitud negra de no menos de 1000 personas. Incluso con toda su fuerza. Matthew y su grupo no se atrevieron a decir que podrían correr. Además. Ahora estaban exhaustos. Bajo la confrontación. El hombre con anteojos en el frente de la multitud se acercó a ellos con una sonrisa en su rostro. Usted es el señor. Matthew. ¿Verdad? Una mano estaba detrás de su espalda. Mientras que la otra levantó su teléfono móvil.
después de comparar la foto con el Matthew en la pantalla. Solo entonces asintió con satisfacción. Señor Larson. Es un placer conocerme. Mi humilde yo. Oh. Lo siento. Un futuro gigante como tú no necesita conocer a una persona pequeña como yo. Al ver que Matthew y los demás no respondieron, apoyó los ojos en el puente de su nariz. Mi familia. Señor. Ha sido admirador suyo durante mucho tiempo. Me pidieron especialmente que esperara al señor Larson nuevamente. Si no hay otro asunto importante, debe venir con nosotros. Mirando al hombre con anteojos delante de él y los miles de matones detrás de él, también surgió una sensación de impotencia en el corazón de Matthew. Aunque ya había pensado que cuanto más cerca estuvieran de la capital, mayores serían los obstáculos que encontrarían. Pero nunca había imaginado que el último obstáculo sería tan desesperadamente enorme. Me pregunto cuál es su apellido. Señor. ¿Y qué quieres de mí? Al escuchar la pregunta de Matthew, el hombre de los ojos solo sonrió mientras sacudía la cabeza. El caballero de mi familia está acostumbrado a vivir una vida de bajo perfil y aún no nos permite revelar información sobre él afuera. En cuanto a qué pasa, ¿cómo podríamos nosotros, los subordinados, posiblemente saber? Ya ves. Se está haciendo tarde. Si volvemos tarde, mi esposo podría no ser feliz. Espero que el señor Larson no nos dificulte las cosas. El suave tono de voz reveló que esta era una actitud irresistible. Sin embargo, tales palabras encendieron instantáneamente al príncipe a un lado. Maldito It. ¿De qué sirve hablar con este mariquita? Mátalo y nos apresuraremos. Las palabras cayeron antes de que pudiera hacer un movimiento. El gran cuchillo ya estaba en el cuello del hombre con anteojos. Deja. O muere. El aura asesina se desbordó. Siempre y cuando este hombre con anteojos se atreviera a decir que no, Bamboo Leaf Green definitivamente dejaría caer la cabeza al suelo. Pero incluso ante la muerte, el hombre con anteojos no entró en pánico en lo más mínimo. Por el contrario, el grupo de luchadores detrás de él se agitó instantáneamente y luego se acercó lentamente a Matthew y a los demás. Fue solo cuando el hombre con anteojos levantó la mano levantada que el grupo se detuvo en seco. Miss Yeching. Te he estado tratando con cortesía desde el principio hasta el final. ¿No es este comportamiento tuyo un poco grosero? Cuando las palabras cayeron, su mano derecha, que había estado cargando a sus espaldas, se extendió de repente. Al mismo tiempo, sus pies eran como el viento debajo de él, y se movía de lado de una manera fantasmal. Cuando estaba sin fuerzas, su reacción fue naturalmente mucho más lenta. Para cuando Su Yekin intentó sacar su cuchillo, el hombre con anteojos ya había apretado la parte posterior de su cuchillo con un agarre mortal. Jóvenes, no se enojen tanto. ¿Qué dices? Girando la cabeza, el hombre con anteojos todavía preguntaba de manera gentil y elegante. Con tanta habilidad, Matthew sabía que no era rival para él, por lo que solo podía dirigir su mirada hacia Wuxian. Sin embargo, este último solo sacudió la cabeza impotente. Si fuera en tiempos normales, él, Wuxian, no sería derrotado incluso si no pudiera llevarse a su oponente. Sin embargo, después de un largo viaje y una tarde de lucha, la fuerza física de Wuxian estaba en un nivel bajo. Aunque tenía la voluntad de hacerlo, no pudo hacerlo. Entre los cuatro, él era el más poderoso. Si incluso él no era rival para el hombre con anteojos, entonces el puente probablemente estaba condenado. Respirando profundamente, Matthew dio un paso adelante. Al mismo tiempo, su mano derecha ya estaba descansando sobre la empuñadura de su espada. Para evitar revelar el secreto de Taya, no había usado su espada chi en el camino para atravesar la capital. Pero ahora que estaba a solo un paso de la puerta, tuvo que moverse. La era del gran auge de la ciencia médica. Miles de médicos milagrosos estaban surgiendo en todo el mundo. Junto con ellos, cada vez se resolvieron más enfermedades difíciles. Pero aún así, el cáncer sigue siendo una enfermedad obstinada que ha dejado a muchos médicos milagrosos a su merced. Cualquiera que pudiera conquistar un tipo de cáncer habría salvado millones.
Decenas de millones o incluso miles de millones de vidas. La píldora de rejuvenecimiento en la mano de Matthew no solo cura 3 tipos de cáncer, sino que también fortalece el cuerpo. ¿Cómo podría uno no estar impresionado por una píldora tan milagrosa? Según algunas estimaciones, siempre que la píldora de recreación se comercialice en todo el mundo, los ingresos generados podrían alcanzar fácilmente los 100.000 millones de dólares. Y con el tiempo, no sería un sueño superar los billones de dólares. Esta fue la razón por la cual tantas fuerzas codiciaron la píldora del rejuvenecimiento. Pero una ganancia tan aterradora no era nada en la mente de Matthew. Esto se debió a que, en su opinión, todavía había una gran cantidad de otras píldoras atesoradas que no se habían pedido. Mientras los ingredientes coincidieran, podría preparar píldoras que fueran docenas de veces más potentes que la píldora de rejuvenecimiento. Y la razón por la que no los había configurado, por un lado, se debió a la falta de materiales. Pero lo más importante, se debió a la falta de fuerza. Era precisamente como la píldora de recreación. Este elixir solo lo había mantenido encogido en el Reino del Sur, incapaz de dar medio paso fuera de las 6 provincias. Ya no eran necesarias otras píldoras con efectos medicinales aún más milagrosos. Así que había estado esperando una oportunidad que le permitiría desarrollarse a gusto. Ahora esta oportunidad finalmente ha llegado. La competencia de medicina china Saint tenía la confianza y la fuerza para ganar la competencia. Con el título del primer doctor divino, se convertiría en la joya de la profesión médica en China. En ese momento, en cierto sentido, estaría atado a toda China. Si algún poder quisiera tocar a Matthew, el costo estaría fuera de su alcance. Por otro lado, ¿quién puede garantizar que nunca se enfermará o lesionará en su vida? Si hay una enfermedad difícil y complicada, algunos médicos milagrosos con excelentes habilidades tendrán una segunda vida. Matthew tiene una excelente habilidad médica que puede llevarte de regreso incluso si tienes medio pie en la puerta fantasma. Él puede traerte de vuelta. Con un puñado de píldoras de medicina divina y un puñado de técnicas para salvar vidas. El poder de su nombre también podría crecer a pasos agigantados. Así que esta competencia de Santa Médica, para él, Matthew, fue un trampolín indispensable en el camino de la venganza. Ahora que el hombre con anteojos había bloqueado el camino, era una cuestión de vida o muerte. Aunque no estaba seguro de si la espada de Taya podría matarlo. Pero ahora era el momento de intentarlo. Mientras tenía suerte. El lado del hombre del espectáculo también sintió el aura asesina desbordado del cuerpo de Matthew. Después de liberar su espada grande y forzar a Bamboo Leaf Green a regresar. Luego se enfrentó a Matthew con una cara seria. Señor Larson. Originalmente era reacio a hacer un movimiento contigo. Espero que no me lo dificultes. Ante su persuasión, Matthew no se conmovió. El asunto está fuera de mis manos. Así que solo puedo luchar hasta la muerte. Mientras lo mataran. Sin un líder en el grupo. Los combatientes que habían aparecido detrás de él naturalmente se retirarían obedientemente. Taya estaba enfundado y Chi con espada surgió. Sin embargo, justo cuando Matthew estaba a punto de sacar su espada, no muy lejos, otro par de hombres se apresuraban hacia ellos. Por orden del maestro de mi familia. Estoy escoltando al señor Matthew a la capital. Siguiendo la voz. La persona que vino no era otra que el anciano de la familia Won. Al ver a esta persona, el hombre con anteojos frunció el ceño. ¿Qué? ¿Tu familia Won también quiere entrar en esta agua fangosa? ¿Aguas fangosas o no? No lo sé. Solo estamos escoltando a mi amigo de la familia Won a la capital. Con una sonrisa despectiva, el anciano líder arqueó la mano hacia Matthew. Pequeño amigo Lin. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cuándo nos separamos la última vez? Prometiste venir a la familia Won como invitado en algún momento. Ahora has vuelto a tu palabra. En el momento en que vio al anciano de la familia Won, Matthew dio un suspiro de alivio. Con el apoyo de un experto así, la situación mortal podría resolverse. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video.
Los espero en el siguiente video. Gracias.